Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, espero que este vídeo les anime un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos nos interesa, y es que, bueno, ¿quién no es fan de Kerem Bürsin? El carisma de este hombre es simplemente magnético, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy especial, Kerem Bürsin al descubierto. Sí, como leyeron en el título, hoy vamos a sumergirnos en las emociones de Kerem. Porque, seamos honestos, aunque lo vemos en la pantalla, impecable interpretando personajes, a veces nos preguntamos, ¿qué hay realmente detrás de esa sonrisa? ¿Cómo se siente, cómo piensa, qué lo mueve? Y resulta que tenemos acceso a parte de esas respuestas. En este vídeo vamos a analizar una entrevista, una presentación, un momento en vivo en televisión, imperdible, donde Kerem se mostró, bueno, digamos que más vulnerable, más genuino. Veremos cómo rompe un poco esa barrera que a veces vemos entre el actor y la persona. Vamos a analizar sus palabras, su lenguaje corporal, su tono de voz. Todo para entender mejor a este hombre que tanto admiramos. Así que prepárense porque esto va a estar bueno. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido interesante y entretenido sobre tus actores y series favoritas. Es gratis y a ustedes no les cuesta nada. Así que hecho. Vamos allá. Bien, como les dije, lo importante aquí es que tenemos material audiovisual que nos permitirá analizar a Kerem en un contexto un poco más íntimo, más allá de la ficción. Para mantener esto interesante, les voy a dar un poco de contexto. Para los que no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense increíblemente popular, conocido por su trabajo en series como Love is in the Air, o Sen Kalkap como se llama originalmente. Pero también ha participado en otras producciones, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Es un actor que se preocupa mucho por su trabajo, que es extremadamente talentoso, y que además tiene un atractivo innegable. Pero más allá de eso, es un hombre con inquietudes, con ideas, con una personalidad compleja que en ciertos momentos podemos vislumbrar. Kerem Bürsin, para aquellos que no lo conocen a fondo, es más que una cara bonita en la pantalla. Es un actor que ha forjado su camino con trabajo duro, dedicación y una pasión innegable por su oficio. Su versatilidad le permite interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico y soñador Serkan Bolat en Love is in the Air hasta papeles más complejos y dramáticos en otras producciones. Esta capacidad de adaptación es una de las muchas razones por las que ha ganado tanto reconocimiento y admiración. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia. Comenzó su carrera en Estados Unidos, participando en producciones menores, y luego decidió regresar a Turquía para explorar nuevas oportunidades. Esta decisión, aunque arriesgada, demostró ser un gran acierto. Su talento y carisma no tardaron en ser reconocidos, y rápidamente se convirtió en uno de los actores más solicitados de la industria turca. Pero, ¿qué lo diferencia de otros actores? Además de su talento, Kerem Bürsin posee una cualidad muy especial, su autenticidad. Se muestra tal como es, sin pretensiones ni máscaras. Esto se refleja no solo en sus interpretaciones, sino también en sus entrevistas y en su interacción con sus fans. Es un hombre que se preocupa por lo que hace, que tiene una opinión sobre las cosas y que no tiene miedo de expresarla. El material que vamos a analizar es una entrevista específica, realizada en un programa de televisión en vivo. La belleza de esto es que no hay edición, no hay cortes. Kerem está allí presente, reaccionando en tiempo real. La entrevista o el fragmento que analizaremos se centra en él mismo. Se le hacen preguntas personales, se le pide que comparta sus sentimientos, y eso es lo que hace que este vídeo sea tan valioso. En este tipo de formato, la espontaneidad es clave. No hay tiempo para preparar respuestas elaboradas ni para ocultar emociones. La entrevista en vivo nos permite ver a Kerem en su estado más natural, sin filtros. Esto nos da una ventana única para conocerlo mejor y para comprender las complejidades de su personalidad. Es un privilegio poder presenciar estos momentos de sinceridad y vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, la naturalidad con la que Kerem aborda las preguntas. No se esconde, no evade las respuestas. Se le nota genuino, sincero. Su lenguaje corporal es clave, su mirada, sus gestos, su postura.
Todo esto nos da pistas sobre lo que está sintiendo. Observamos cómo se relaja o cómo se tensa un poco, dependiendo de la pregunta. Notamos la honestidad en sus ojos, la forma en que piensa antes de hablar, como si estuviera procesando las emociones que está experimentando en ese momento. La forma en que Kerem interactúa con el entrevistador es reveladora. Mantiene un contacto visual constante, lo que demuestra su respeto y su atención. Sus gestos son sutiles pero significativos. Un leve movimiento de cejas, una sonrisa que ilumina su rostro, un gesto de asentimiento con la cabeza. Todos estos pequeños detalles nos hablan de su estado de ánimo y de sus pensamientos. Además, la postura de Kerem durante la entrevista también nos da información valiosa. Cuando se siente cómodo y relajado, tiende a adoptar una postura abierta, con los brazos y las piernas sin cruzar. Cuando la pregunta es más delicada o personal, es posible que se incline ligeramente hacia adelante, mostrando su interés y su disposición a responder. Una de las cosas más interesantes es cuando le preguntan sobre, digamos, sus miedos. Es un ser humano, por supuesto, y todos tenemos miedos. Kerem habla de la incertidumbre, de la presión de la fama, de la responsabilidad que siente hacia sus fans. Y lo hace con una humildad que es de admirar. No se muestra como una superestrella intocable, sino como un hombre con sus preocupaciones y sus inseguridades. Eso, creo, es lo que lo hace tan cercano a su público. Esa capacidad de ser vulnerable, de mostrarse como es, sin máscaras. La valentía de Kerem al hablar de sus miedos es un claro ejemplo de su autenticidad. En un mundo donde se espera que las celebridades sean perfectas e inmaculadas, él se atreve a mostrar sus debilidades y sus inseguridades. Esto lo hace mucho más humano y relatable para su público. Todos en algún momento experimentamos miedos e incertidumbres. Al compartir sus propias experiencias, Kerem crea una conexión más profunda con sus fans. Es importante destacar que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Al mostrar sus miedos, Kerem demuestra su valentía y su capacidad de ser honesto consigo mismo y con los demás. Esto lo convierte en un ejemplo a seguir para muchos. Además, Kerem habla sobre la presión de la fama. La exposición constante, las expectativas del público, la falta de privacidad, todo esto puede ser abrumador. Kerem reconoce esta presión, pero también expresa su gratitud por el apoyo de sus fans y su compromiso de seguir adelante. Además, Kerem menciona la responsabilidad que siente hacia sus fans. Es consciente de la influencia que tiene y de la importancia de utilizarla de forma positiva. Esto demuestra su compromiso con su público y su deseo de ser un modelo a seguir. Además, Kerem habla sobre sus pasiones, sobre aquello que lo motiva a seguir adelante. Habla de su trabajo, de la importancia que tiene para él, de su deseo de seguir creciendo profesionalmente. Se le nota la pasión en su voz, el entusiasmo que le pone a cada proyecto. Y es que no es solo un actor que interpreta, es un artista que se entrega por completo a su trabajo. La pasión de Kerem por su trabajo es palpable en cada una de sus palabras. Se nota que ama lo que hace y que se entrega por completo a cada proyecto. Para él, la actuación no es solo un trabajo, sino una forma de vida. Es una oportunidad para explorar diferentes personajes, para contar historias y para conectar con el público. Kerem habla sobre la importancia de la preparación y del trabajo duro. No se conforma con el éxito, sino que busca constantemente mejorar y crecer como actor. Esta dedicación y esta disciplina son clave para su éxito. Además, Kerem menciona la importancia de la creatividad y de la expresión artística. Ve la actuación como una forma de arte, una manera de explorar las emociones humanas y de comunicar ideas. Esta pasión por el arte es lo que lo impulsa a seguir adelante. Algo que me llamó mucho la atención, y que creo que es muy importante, es cómo se relaciona con sus fans. Habla del cariño que recibe, de la responsabilidad que siente hacia ellos. Deja claro que valora mucho el apoyo que le brindan, y que intenta corresponder de la mejor manera posible. Es alguien que es consciente de su influencia, y que busca utilizarla de forma positiva. No solo se preocupa por su carrera, sino también por generar un impacto en el mundo. La relación de Kerem con sus fans es un ejemplo de cómo una celebridad puede utilizar su influencia de forma positiva. Él reconoce la importancia del apoyo que recibe y se esfuerza por corresponder a ese cariño. Es alguien que valora a su público y que se siente agradecido por su apoyo. Kerem no solo se limita a agradecer el cariño de sus fans, sino que también se preocupa por generar un impacto positivo en el mundo.
Utiliza su plataforma para promover causas importantes y para concienciar sobre diferentes temas. Esto demuestra su compromiso con la sociedad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Además, Kerem se preocupa por mantenerse cercano a sus fans. Interactúa con ellos en las redes sociales, responde a sus mensajes y les brinda apoyo. Esta cercanía es lo que hace que su relación sea tan especial y duradera. El vídeo también nos muestra cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo. Se puede ver su respeto por los demás, su disposición a colaborar, su alegría por compartir proyectos. Es un hombre que valora el trabajo en equipo, y que sabe que el éxito es el resultado de la colaboración. Vemos también su sentido del humor, su capacidad de reírse de sí mismo. Es importante, creo yo, que un hombre como Kerem, con todo el éxito que tiene, mantenga los pies en la tierra y no pierda la capacidad de reírse. La forma en que Kerem se relaciona con sus compañeros de trabajo es un claro ejemplo de su profesionalismo y de su capacidad de liderazgo. Se muestra respetuoso y colaborativo, creando un ambiente de trabajo positivo y productivo. Kerem reconoce la importancia del trabajo en equipo y sabe que el éxito de un proyecto depende de la colaboración de todos los involucrados. Por eso se esfuerza por trabajar en armonía con sus compañeros y por crear un ambiente de respeto y confianza. Además, Kerem demuestra su sentido del humor y su capacidad de reírse de sí mismo. Esto lo hace aún más cercano y relatable para su público. Es un hombre que no se toma demasiado en serio y que sabe disfrutar de la vida. Otro punto clave es la forma en que Kerem expresa sus emociones. Se nota que es una persona sensible, que se permite sentir y expresar lo que siente. No tiene miedo de mostrar sus sentimientos, de ser él mismo. Y eso, en un mundo donde a veces se espera que los hombres sean fuertes y estoicos, es algo que se valora mucho. Demuestra que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fortaleza. La forma en que Kerem expresa sus emociones es un ejemplo de su autenticidad y de su valentía. En un mundo donde se espera que los hombres oculten sus sentimientos, él se atreve a mostrar su lado más sensible. Esto demuestra su fortaleza y su capacidad de ser honesto consigo mismo y con los demás. Kerem no teme mostrar sus emociones, ya sean alegría, tristeza o preocupación. Se permite sentir y expresar lo que siente, lo que lo hace mucho más humano y cercano. La vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Al mostrar sus emociones, Kerem inspira a otros a ser auténticos y a no tener miedo de mostrar su verdadero yo. En resumen, este fragmento de entrevista nos permite ver a Kerem Bürsin de una manera diferente, más personal. Nos muestra su lado humano, sus emociones, sus preocupaciones, sus pasiones. Nos permite entender por qué es tan querido, porque conecta con tanta gente. Es un hombre talentoso con una gran personalidad, y con una capacidad de conectar con el público que es verdaderamente única. Y este vídeo es una prueba de ello. En conclusión, este vídeo nos ofrece una ventana única a la vida de Kerem Bürsin. Nos permite ver su lado humano, sus emociones, sus preocupaciones y sus pasiones. Nos demuestra por qué es un actor tan querido y por qué conecta con tanta gente. La entrevista en vivo es una oportunidad para ver a Kerem sin filtros, en su estado más natural. Esto nos permite conocerlo mejor y comprender las complejidades de su personalidad. Kerem Bürsin es un hombre talentoso con una gran personalidad y con una capacidad de conectar con el público que es verdaderamente única. Este vídeo es una prueba de ello. Así que, para resumir rápidamente, hemos visto a Kerem Bürsin en un estado puro, sin filtros, en una entrevista en vivo donde se abrió y compartió sus emociones. Vimos su vulnerabilidad, su pasión por el trabajo, su relación con sus fans, y su forma de enfrentar la vida. Un hombre que detrás de la fama y el atractivo, es una persona con inquietudes, sueños y la honestidad de mostrarse tal como es. El análisis de esta entrevista nos ha permitido ver a Kerem Bürsin bajo una nueva luz. Hemos podido apreciar su autenticidad, su vulnerabilidad y su pasión por su trabajo. Hemos visto cómo se relaciona con sus fans, cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo y cómo expresa sus emociones. Detrás de la fama y el atractivo hay una persona con inquietudes, sueños y la honestidad de mostrarse tal como es. Esto es lo que hace que Kerem Bürsin sea tan querido y admirado por tantas personas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya permitido conocer un poco más a Kerem. Si fue así, no duden en dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención?
¿Qué otras celebridades les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que más les interesa. Quiero animarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. También los invito a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante por venir, así que no se lo pierdan. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem para que más gente pueda disfrutar de este contenido. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante por venir. Hasta la próxima. Un abrazo.